Primero quiero dar la cordial bienvenida a este taller, especialmente a los amigos de los Estados Unidos que vienen a participar en este trabajo para ayudarnos con sus ideas, con sus experiencias, a fin de continuar con esta lucha. No es una lucha solamente jurídica o técnica, es una lucha por la vida y por la salud de los 30.000 afectados en el Oriente. A nombre de ellos, bienvenidos ustedes. También a todos los demás compañeros y compañeras, faltan algunos por llegar, ojalá lleguen y ojalá podamos ser optimistas y aprovechar mejor el tiempo. Mejor, como hacemos aquí en nuestro país, cada uno nos presentamos diciendo pues el nombre y qué hacemos. Lo hacemos un poco rápido. Empezamos por... Yo soy Olga Lucía Gómez, ingeniero de petróleos. Estoy hace 2 años con los compañeros, como dice don Luis, tratando de apoyar en la causa desde mi parte técnica, ¿no? Que es la ingeniería de petróleos. Manejo toda la documentación de muestra, los datos obtenidos de los 2 muestreos de Texaco y nuestro, y bueno, vamos haciendo la compilación para manejar mejor la base de datos. Buenos días, yo soy Tania Naranjo, ingeniera geógrafa y ambiental. Me incorporé acá hace unas 3 semanas y bueno, yo manejo la parte cartográfica y las bases de datos en archivo digital de lo que son, de lo que es la cartografía y la geografía de esto. Gracias. Mi nombre es Luis Villegas, yo soy químico. Participé en algunas exposiciones como Clarito y ahora voy a intentar apoyar en la parte técnica de lo que sería el examen pericial global. Yo soy Juan Pablo Sáenz, yo soy abogado, estoy en el equipo legal y junto... Soy con ATEC Internacional y soy geoquímica de agua. Al mediodía yo lo que I'm Charlie Champ. I'm with Champ Science and Engineering. Que está con la compañía Charles Champion de ingeniería, ¿no? También. Stephen asked me to review le ha pedido que revise the conditions here, las condiciones aquí come up with an overall plan for remediation. y tratar de ahí elaborar un plan general para sobre el asunto de la remediación. We have a whole lot further to go. Need a whole lot more Todavía hay information. mucho que hacer y que requiere todavía bastante información para poder hacerlo. Gracias. No hay necesidad de presentar porque está grande. Steven Donce, yo soy abogado en el caso, parte del equipo de abogados. Yo soy Pablo Fajardo, abogado, y hago lo que puedo en el caso. Fernando Reyes, soy ingeniero de petróleos y le ayudo a Pablo a que haga lo que puede. Mi nombre es Richard Cabrera, soy ingeniero geólogo, participé como perito dirimente en los 3 últimos especiales. Muy bien, los 2 que están aquí con estos aparatos son compañeros que están haciendo tomas para un documental que la mayoría conoce de este trabajo. Bueno, la agenda más o menos, vamos a empezar primero. Los compañeros que están aquí en el equipo técnico que han estado participando durante las inspecciones van a hacer una presentación hasta dónde hemos avanzado, qué es lo que tenemos en la parte técnica de prueba, química, para todos estar sintonizados en dónde estamos. Luego tendremos la participación de uno de ustedes y después abriremos ya el debate para ir entre todos dando ideas para ir ya configurando este ambicionado plan. Pero antes de empezar con eso, Steve quiere explicarles a todos nosotros quiénes son nuestros distinguidos visitantes. Gracias, Luis. Muy brevemente, la idea de hoy realmente, y una de las cosas que es más buena sobre este proyecto, es la colaboración entre gente de distintas disciplinas y países por un reto común, ¿no? Entonces la idea es, como norteamericanos siempre pensamos que realmente es un poquito a veces difícil no entrar en otro país, otra cultura,
y trabajar, ¿no? Entonces la idea de hoy realmente es tratar de crear un equipo más fortalecido de técnicos para lograr un objetivo importantísimo. Porque, como saben ustedes, este caso es un caso realmente único en el mundo. Es único. No hay otras personas que tienen la oportunidad que tenemos nosotros ahora en nuestras manos. Nadie aquí en sí mismo solo puede resolver el problema que existe. Solamente un equipo comprometido, colaborando, tiene la chance de lograr realmente algo que puede existir por toda la historia de un ejemplo bueno de justicia. Entonces, esa es la idea. Hoy realmente ya muchos tienen mucha experiencia y hasta años en este caso, pero hoy es el día cuando vamos a empezar un poquito de nuevo, entrando, ojalá que va a pasar la recta final del caso, que nos va a llevar al fin, últimamente a una victoria que significa justicia para miles de personas. Entonces esa es la idea. Bienvenida a nuestros visitantes y muchas gracias. Acaba de ir una compañera, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Anchundia y desde este año estoy formando parte del equipo legal. Ella es abogada también, la única abogada mujer hasta ahora en el equipo. Sí, machista los abogados. Tienen que haber hombres de la oficina también. Bueno. Compañeros y compañeras, tenemos un día, creo que súper clave dentro del proceso. La idea es aprovecharlo al máximo posible. Lo que vamos a discutir el día de hoy es este plan para el peritaje global, que es la segunda parte de la prueba de campo y creo la más importante de las pruebas que tenemos dentro del proceso. Es por eso que yo les invito a estar lo más concentrado posible en el caso el día de hoy. Si tenemos pensamientos en las mujeres, en las novias, en la familia, saquémoslo de la cabeza. Si podemos, apaguemos los celulares para que no nos interfieran, no nos interrumpan durante el día, ¿sí? Y así podamos trabajar todos con tranquilidad y concentrados en lo que vamos a hacer. Todos hacemos un esfuerzo el día de hoy. Es un día sábado en Ecuador, no es laborable. El hecho de que estemos aquí significa que tenemos un compromiso con el caso y hay que aprovecharlo. Tenemos tres partes básicas, primera de exposiciones y luego entramos ya a analizar los detalles del caso. Yo voy a hacer una explicación de lo que consiste el peritaje global. La compañera Olga, Lucía, va a hacer una exposición de los resultados que se han encontrado en las inspecciones judiciales hasta el día de hoy, no de todos porque son varios miles, sino de algunas cosas importantes. Y no sé cuál, ¿usted cree que es? ¿O alguien? Bueno, va a ser una exposición de los mecanismos y un poco el costo de remediación. Luego de eso entramos ya al debate y un poco a analizar los detalles del problema, en el que invitamos todos a participar y a cooperar. El objetivo es que hoy quede la estructura general de este peritaje global definido. O sea, eso tenemos que hacer hoy día. Y la puerta va a estar cerrada, no sale nadie, hasta que no quede todo bien claro. De la comida no se preocupen. Como es un día no laborable, es un día tampoco que no se come.
Listo, empezamos entonces, no hay alguna cosa. ¿Quién va a ser director de orquesta en esto? Usted. Continúa. Bueno, la presentación es un poco aburrida porque no soy experto en estas cosas. Pero más o menos es una parte conceptual. ¿Qué es el examen pericial? O el peritaje global, como le llamemos. Es una revisión técnica, científica, analítica y social de todas las áreas afectadas por las operaciones de Texaco, para verificar las causas y efectos en todos los recursos existentes. Recursos tanto naturales, humanos, o sea, todo lo que son los recursos bióticos, abióticos y todo. O sea, es hacer una revisión general de los impactos causados por la actividad implementada por Texaco. ¿Qué se debe hacer en el examen pericial? O sea, ¿qué es lo que creemos que se debe hacer? Una, luego de toda la cuestión logística acá, son las visitas a los campos afectados. Hablamos de campos. Son varios los campos, la extensión territorial que estuvo la concesión y más básicamente donde se realizó la operación. Selección de sitios para el muestreo en el campo. Recolección de muestras para los análisis correspondientes. Entrevistas con afectados. Hay mucha información que tiene la gente que lleva ahí 20, 30, 40 años y pueden darnos mucha información de todo lo que ha pasado y cuáles son sus problemas. Revisión de documentos. Hay documentos históricos, archivos históricos en diferentes entidades del Estado, básicamente dependientes del Ministerio de Energía y Minas, y que nos sirve muchísimo para complementar la información. Revisión y análisis de los resultados de las inspecciones realizadas. Hemos hecho hasta el día de hoy 45 inspecciones judiciales. En la Corte de Justicia reposan, creo que, los informes de 42 inspecciones. Hay miles de resultados allí. Y este examen pericial general debe también recoger esos resultados para contrastarlo con los demás y hacer el informe general ya. Análisis y elaboración del informe. Es la parte última ya. Lo que debe concluir todo este tipo de cosas es un informe que es el que se lleva a la Corte. ¿Para qué es esto? O sea, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Para qué es esto? Es para evaluar el daño sufrido en los recursos naturales, para especificar el origen de ese daño. Dos cosas. Vamos a evaluar los daños en los recursos, dije antes todos generalmente. Ver el origen del daño. O sea, ¿quién causó eso? Para constatar la existencia actual de las sustancias que siguen afectando. Por ejemplo, Chevron tiene como teoría que los hidrocarburos ya están degradados, que son inocuos, que no causan ningún efecto en la actualidad. Esa es la teoría de Chevron. Tenemos nosotros que probar que aún hay esos productos, que aún existen y que aún siguen afectando a la población. Para especificar las obras, actividades y medidas de orden técnico que se deberán practicar para restaurar el área. O sea, vemos la diferencia. Tenemos que determinar el daño existente y esta parte de aquí es también en el examen pericial se debe indicar qué cosas se deben hacer para reparar el daño. No basta con decir existen hidrocarburos en la tierra y en el agua subterránea. Tenemos que decir existen hidrocarburos en la tierra y en el agua y este es el mecanismo o es la técnica que se debe aplicar para reparar ese daño. Es la otra parte súper importante. Para determinar los parámetros metodológicos de la restauración. O sea, ¿cómo vamos a reparar? El procedimiento. Para determinar el costo total de la reparación del daño. ¿Cuánto cuesta económicamente?
El objetivo es reparar el daño. Tiene un costo económico. El juez debe conocer, debe darle las pistas al juez para que sepa más o menos cuánto cuesta económicamente reparar el daño ambiental existente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna? Continuamos con la gente de Villa Crescent. ¿Quieres tú separar los efectos de Texaco versus Petroecuador o no en esto? Es un punto... A ver, es una cosa importante que toca debatirla quizás un poco más tarde. Sí. En el fondo pienso que hay que clasificar o categorizar el daño. Sí. Una categorización puede ser, determinamos la existencia general del daño y luego el daño causado por Texaco y Petroecuador. Nuestra teoría legal es que Texaco es responsable de todo el daño existente, incluso el causado por Petroecuador. Pero es una teoría que da opciones a cuestionamientos. Entonces quisiera que esto tengamos presente y tarde discutamos hasta qué punto es técnicamente posible hacer esa separación. ¿Sí? Si no hay más, seguimos. A ver, es que yo tengo ahí una inquietud. Hablamos de recursos naturales, de daños de recursos naturales, pero de lo que estoy viendo, el esfuerzo se va a hacer en establecer concentración de contaminantes en agua y en suelos. Entonces, no estamos, y eso no es suficiente para entender el daño en los recursos naturales. Creo que más adelante. Sí, sería bueno de que se especifique, digamos, los criterios hacia dónde se va. Si se va ecosistémicamente o solamente concentración de contaminantes. Sí, creo que más adelante está un poquito ese tipo de cosas en experiencia. Ténganme presente por si acaso, si no están. Es un trabajo súper complejo, pero tenemos poquísimo tiempo para ese trabajo. Es por eso que en estos próximos 4 meses tenemos que trabajar con todas las fuerzas y destruir los calendarios para que no haya ni sábados ni domingos y trabajar todos los días. Pero vamos a dar mucha comida. Bueno, ¿de qué se trata? El tiempo. La idea o el plan es que la investigación de campo tenga una duración promedio de 2 meses. Puede ser un poquito más o un poquito menos, pero el promedio. La elaboración del informe preliminar o los preliminares, 1 mes. ¿Me quiere decir con esto, por ejemplo? Me imagino que habrá un geólogo que tenga que hacer un informe de lo que pase. Quizás un ambiental, el químico, los resultados, o sea, todos los informes preliminares o los informes parciales, porque no sé cómo le llaman, más o menos 1 mes. La elaboración del informe definitivo, 1 mes. Tiene todos los insumos, sentarse a hacer todo el trabajo ya del informe general y final. Quizás se requiera un poquito más, pero es la expectativa. El examen pericial pretendemos iniciarlo en este mes de marzo, que ya estamos 3. Y el informe se debe presentar en la Corte en el mes de julio del 2007. Exagerando después de la vacancia, que sería inicios de agosto, o mediados de agosto, perdón. Esa es la estructura del tiempo que tenemos más o menos para avanzar con el caso. ¿Qué pasó? No te pasas. Creo que debe regresar. Ya, creo que quiera. Tenemos aquí ya que ir clasificando los sitios para el muestreo. Tenemos varios criterios para seleccionar los sitios para muestreo. Esto quizás lo que tenemos que hacer como por fases, si continuamos eso. El área de la extensión de la operación de Chevron es realmente grande, ¿sí? Entonces, la idea es que los sitios para el muestreo estén ubicados geográficamente
en todo el área. ¿Sí? En todo el área. Y luego otro criterio es que cojamos sitios que fueron operados solo por Texaco. ¿Para qué queremos esto? Texaco dice que la contaminación que existe es de Petroecuador. Texaco dice que la contaminación que dejaron ellos ya está biodegradada y que no hay contaminación hoy día. Si cogemos varios sitios de esos, solo de Texaco, en la que nunca ninguna otra empresa ha operado, y encontramos ahí residuos de hidrocarburos o productos tóxicos, no hay otro responsable que Texaco. Tenemos que coger otros sitios que fueron de los que tuvieron supuestamente remediados por Texaco, en la remediación que hizo del 95 al 98. ¿Para qué? Texaco dice que la remediación estuvo perfectamente bien hecha, que cumplieron con todos los estándares y que no hay ningún problema. Entonces tenemos que buscar sitios de esos para demostrar que esa remediación no está bien hecha y que los efectos nocivos para la salud humana no se han eliminado. Tenemos que buscar sitios con piscinas ocultas. Texaco taponó un promedio de 200 piscinas antes del año 90, supuestamente sin ninguna remediación. Tenemos que buscar sitios de operación mixta, es decir, Texaco y Petroecuador. ¿Sí? Porque luego el Texaco, Petro continuó operando esos campos, y la idea también en esto es ver que los mismos efectos que hay unos de acá, hay unos de acá. Quizás ahí veríamos la separación que preguntaba. Los sitios objeto del estudio deberán ser de un promedio de 60 en la primera fase. Luego veríamos varias condiciones, si hay recursos económicos o si es necesario hacer otros más, o creemos que con eso es suficiente. Es posible que nos quedemos únicamente en la primera fase, que digamos, ¿para qué más? Con esto es basta. ¿Sí? Pero si vemos que es necesario, podemos ampliar un poquito más el muestreo en otros sitios con las mismas características. ¿Cuestión? ¿Qué tipo de muestras? ¿Agua, suelo, Ya. agua subterránea? ¿Es más tarde? Vamos a llegar. Okay. Well, the question 60 sites first? Van a ser 60 sitios primero, ¿no es cierto? Sí. Yes. Is that divided out in categories geologically? Divididas en categorías de manera geológica. Por campos. By location? Por la localidad. Exactamente. Por locación. Sí, por locación. Okay. Cada sitio tiene, por ejemplo, 3 o 2 o hasta 4 piscinas. Claro. Sí, y entonces de esos 60 multiplicados por ese número daría un total de unas 500 muestras del total. Entonces, podría ser. Sí, sí. Necesario. Sí. Sí, sí. O sea, es el sitio, el pozo indica el sitio, que es la piscina y es el área de influencia de la piscina incluso. Sí. La prueba puede subir un poquito. Sí, está. Okay. Ahora, hay montones o hay diversa cantidad de productos tóxicos, químicos, hidrocarburíferos que existen allí. No podemos, o creo que no es necesario, analizarlos todos. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar varios productos. La idea es realizar el análisis solamente en hidrocarburos totales de petróleo y en cromo 6. Solamente. FH. Sí. Cromo 6. ¿Por qué? ¿Por qué no más? Por varias razones. Okay. Explico un poco. Sí. Tenemos ya en las 45 inspecciones realizadas. No, pero inspecciones realizadas, digo. Sí. Y en las 42 que están en los resultados en la corte, hemos analizado como algo así 12, no sé si Luis me ayuda, productos en cada, o elementos en cada
se ha analizado hidrocarburos, HAGs, benceno, tolueno, hierro, zinc, metales, cobres, una cantidad de cosas. Sabemos lo que existe en el petróleo, sabemos los componentes del petróleo, sabemos lo que hay en el agua de formación. Entonces no creemos que es necesario repetir más veces lo mismo. Eso implica, o sea, nosotros económicamente nos sube el costo. Entonces, la intención de esto es, con hidrocarburos demostramos efectivamente que hay contaminantes. Si hay hidrocarburos que es más directamente ligado con el petróleo, no hay para qué otra cosa. Y el cromo 6 nos permitiría demostrar la culpabilidad de Texaco. Según nuestros técnicos, y sin mienten porque ya me mintieron a mí, me dicen que el cromo 6 lo utilizó Texaco en la perforación de los pozos como aditivos hasta el año 80, que fue donde se perforaron la mayoría de los pozos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en las piscinas remediadas, no remediadas, operación mixta, en todas que se hagan, si encontramos cromo 6, es producto que está existiendo desde la perforación del pozo. O sea, nos ayuda a demostrar la culpabilidad. ¿Quién dejó eso allí? Porque ellos usaron ese producto en la perforación del pozo. Si miento, Luis me corrige. If I might suggest, Solo como sugerencia, do Chrome 5 also. que también haga el cromo 5. It naturally occurs. Porque And they'll come back they will come back after you, Ellos- unless you have that analysis. ellos le van a perseguirles, se puede decir, al menos que tenga el análisis del cromo 5 también. Bueno, las velocidades de oxidación es 3 y 6. ¿Perdón? El estado de oxidación del cromo es 3 y 6. Hay hay estándares para el Chrome 6. 5 is. De cromo 5 no tenemos. That's it. If 5 is not there, Si el 5 no it's está ahí, not naturally occurring. no está naturalmente ocurriendo. Therefore, you Y can't por lo get tanto 6. no puedes llegar al 6, You can't get 6 except from the drilling fluid. asumiendo que viene desde la alimentación. 5 occurs. Perdón, otra cosa. ¿Es un plan al hacer un espacio en un rato a discutir detalles? Sí, sí, sí. Porque, y esto, porque Quisiera que estas cosas las tengamos presentes. Luego que concluya esto, debatimos y discutimos. Sí. Yo tengo otra acotación. Yo les voy a proponer, además de hidrocarburos y cromo 6 hubs, hice unos cuadros y cromo 6 no hemos obtenido un porcentaje grande de resultados en las 42 inspecciones, entonces no es muy representativo. O sea, no lo estamos encontrando. Sugiero hubs, que eso sí es muy fuerte. Ha sido muy Otra fuerte. cosa, o sea, ¿por qué no hacer todos los parámetros? Porque al igual que en las otras matrices que se quiere identificar, que es el bosque o la afección a la salud, se tiene que basar en indicadores. Y hacer un estudio completo no alcanza el tiempo, ni el dinero, ni el recurso humano. Entonces, básicamente se acogió esto porque son indicadores de la operación de hidrocarburos. Bueno, entonces esa es la idea. Set the parameters later. Después fijamos los parámetros. Sí, sí. Pero tenemos como sugerencia implementar el cromo 6 y los hacks aromáticos policíclicos. Hubs también. O sea, como sugerencia. Luego lo debatimos. Sí. O sea, Con luego, los cuadros que les voy a mostrar, yo les explico por qué es mi impresión. sí, luego lo discutimos y vemos la conveniencia o no, o la necesidad o no, de también incorporar esos productos. ¿Sí? La muestra y análisis se deberán realizar, ojo, lo que decías, los muestreos y análisis se deberán realizar en suelos, aguas subterráneas y sedimentos donde sea posible. ¿Y agua superficial? Es un poquito delicado el agua superficial por una razón. Primero, está en movimiento. ¿Sí? La teoría de Texaco es que si hay algo en la agua superficial es petroecuador, porque ya eso lo que ellos dejaron ya se fue.
¿sí? En el sedimento es donde están los productos de hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces la idea nada más es, al menos en estas tres cosas, y luego también podemos debatir si es necesario lo otro, pero es suelos, aguas subterráneas y sedimentos. El muestreo. El muestreo se deberá realizar dentro de las piscinas que existen en cada sitio. Lo que sí preguntaba la compañera, que existen en cada sitio. Hay 2, 3 en las piscinas. Preseleccionadas a diferentes profundidades. Es decir, ya ustedes como técnicos saben hasta dónde meten el taladro. Hasta dónde es posible, más que todo. Donde se pueda comprobar la dirección que tienen los flujos de agua subterránea, se tomarán muestras siguiendo esa dirección. O sea, la idea es también ver el agua subterránea a dónde va y seguir un poco para ver los efectos mayores por allá. En los pantanos o esteros tomarán muestras de sedimentos. Hay muchos pantanos en la región amazónica, muchos esteros, y esos también están afectados. Determinación de la causa del daño causado. Quizás lo que preguntaba delante Fernando. No sé si llegamos ahí o no. La idea es llegar a la contaminación de suelos y aguas. No se debe limitar el estudio únicamente al área de las piscinas, sino el área de influencia también de cada sitio. De ser posible, en varios lugares se deberá realizar un estudio más completo para determinar el área afectada y así conocer en promedio cuál es el daño causado en cada sitio. O sea, hasta ahora los informes periciales que tenemos hacen un estudio más de la piscina, por ejemplo, del área afectada más directamente. Se dice que el agua subterránea está contaminada, pero nunca hemos llegado a determinar hasta dónde llega la contaminación de esa agua subterránea. ¿Sí? Hasta dónde se ha extendido, hasta dónde ha migrado o ha lixiviado esos productos. Quizás es más complicado eso, quizás no es necesario hacerlo, pero también vale debatirlo si es importante o no es importante. De un área extremadamente grave, con problemas de contaminación. El número 2, su disposición es al seleccionar un sitio especialmente malo. Sí. Puede ser que de los 60 sitios que decíamos, digamos 3, 4, 5 sitios, hacemos un estudio completo y vemos el daño en sí o el área de incidencia de esos lugares. No en todo, porque es muy difícil, pero sí podemos coger unos pocos para hacer estudios más profundos. Puede ser posible. También debatimos luego la importancia o no de esa particularidad. Seguimos. Otro componente es la afectación a los recursos bióticos, a las plantas, animales, cuadrúpedos y a los peces, los ictiológicos. Bueno, es otro componente que también es un poquito más delicado porque tampoco hemos llegado tanto a esto. Sí, lo que decía Fernando. Nos hemos centrado más en la cuestión química, pero esto aquí también creo que es importante ver. Obviamente tenemos un problema que no tenemos línea base. No sabemos qué existía tanto. Sí. Pero se pudiese comparar con lo que hay en otros lugares no intervenidos con similares características geográficas, por ejemplo. Sí. Otro componente es la afectación a las personas. Los pueblos indígenas y colonos. ¿Qué? Tiene una pregunta. Si es que el punto de hacer una investigación un poco más completa, en el punto 2 hablando, ¿cuál es el punto de hacer una investigación más completa? Si es que es buscar cuál es el total de contaminación. De afectación. Sí, o sea, uno de los... Pero la extensión en términos geográficos de la contaminación, es que sí, es el objetivo, ¿no? Una de las tareas es esa. O sea, el asunto es que en este examen pericial general tenemos que, para determinar el costo de reparación del daño, hay que también determinar cuál es el área del daño. Sí. ¿Cuál es el tipo de afectación?
y obviamente cuál es el tipo de afectación. Sí. Pero si no tenemos bien claro cuál es el área del daño, entonces va a ser un poquito medio ambiguo poner el costo del daño, de reparación del daño. ¿Sí? ¿Tenía algo más? Y los sitios, los 60 sitios, son diferentes que los que... Son diferentes a lo de las inspecciones. Diferentes. Sí, son otros. Okay. Y en las personas tampoco hemos hecho un trabajo más profundo sobre esto. Es otro componente que también hay que analizarlo. Sobre la conveniencia o no, tenemos algunos trabajos que están haciéndose ahorita ya sobre esta problemática y los efectos que hay en las personas. El asunto es que si hacemos el estudio hasta aquí o hasta aquí, es como que queda un poco incompleto. Para mí al menos, es mi humilde y muy humilde opinión. Sí. Porque como que no pasamos a los efectos reales en los seres humanos, en nosotros. ¿Sí? Entonces, veamos también la necesidad de esto y hasta qué punto es posible hacerlo. Continuamos, comandante. ¿No te pasaste dos? Ya, sigue nomás. Ok, gracias. ¿Qué es lo que más o menos debe hacer el perito? O sea, con el equipo técnico que le acompañe. Obviamente, posesionarse en la corte, asumir el plan de actividades de acuerdo a los requerimientos de la corte, del juicio y de los actores. ¿Por qué esto? Porque esta parte de la prueba fue pedida única y exclusivamente por nosotros. La otra parte, Chevron, no pidió esto. Porque no le convenía, no quería. Quizás estarán arrepentidos de no haber pedido esto. Sí, puede ser. Pero la idea es que nosotros, como demandantes, tenemos la obligación de probar lo que hemos dicho en la demanda. Y es por eso que el examen pericial debe ajustarse en lo posible, sin ir en violaciones legales, pero debe ajustarse a los requerimientos que tenemos nosotros para probar los hechos de la demanda. ¿Sí? Para demostrar la existencia, los mecanismos de reparación y el costo de reparación del daño. Es lo que queremos. Obviamente también la conformación del equipo técnico de apoyo, presenciar en lo posible el trabajo que se realice en cada uno de los sitios a ser estudiados o inspeccionados o revisados, firmar las cadenas de custodia y todos los elementos técnicos más necesarios que ya con Luis es el experto en esta materia. ¿Seguimos? Ser el representante legal ante el laboratorio que realice los análisis, solicitar los resultados del laboratorio existentes en la corte de las inspecciones realizadas y cualquier otra información que considere necesaria. O sea, él tiene el poder, quien sea que sea, para pedirle a la corte, deme el resultado de las 45 o 42 inspecciones para estudiar, analizarlos y revisarlos y ver lo que hago con eso. Y pedir también que la corte le obligue a la DINAP, a la DNH, a cualquier otra entidad que entregue la información que estime necesaria. Coordinar con los técnicos de los demandantes todas las actividades a realizar. Pasar las facturas, obviamente, de trabajo a la corte. Elaborar el informe que se debe presentar en la corte en el término establecido. Bueno, esos detalles mucho más, lo conversamos más después, pero en términos reales eso. Elaboración. El punto final es que esto está elaborando el informe que se debe presentar en la corte. Terminado, ok. Una pregunta completamente tonta. ¿Te estás refiriendo al perito seleccionado por el juez para esta? Sí. No es tan tonta la pregunta. Perdón. Seguimos. ¿Puede el experto preguntar más finalizados que TPH y cromo C? Por supuesto.
Pero eso definimos nosotros. Tenemos que ver, luego, la importancia de hacer otro tipo de análisis, si es solamente TPH, si es solamente cromo 6, si se requiere FACS, se requiere cromo 5, o no sé. Luego vemos y decimos al perito, tienen que hacer los análisis de esto, esto, esto y esto. Quizás 2, quizás 3 o quizás 4. No sé. ¿Sí? Para eso, ustedes nos tienen que apoyarnos y ver lo necesario. ¿Quién pague para esto? Usted. Yo soy un humilde abogado que no sé de cosas técnicas. Elaboración del contenido del informe. O sea, ¿qué debe contener el informe? Tener los insumos técnicos y científicos sobre la cuestión de ambiente, geología, petróleo, toxicología, química, impactos sociales y culturales y lo que se crea necesario y que sea posible también. Sí. Puede que haya muchas cosas que pueden ser necesarias, pero por cuestiones económicas o humanas o geográficas, no sé, no son posibles. Puede ser. Mi madre sabe decir, hay que abrigarse hasta donde la sábana alcance. ¿Perdón? Sí. Por eso no se ha estirado mucho. No entiendo. Hay que abrigarse. Hasta donde la sábana alcance. Hay que estirarse. Es que si tienes una sábana pequeña, no puedes tapar todo tu cuerpo. Hasta donde alcance. Yo no crecí mucho por eso. La sábana pequeña. Como tu sábana era grande. ¿Qué más debe tener el informe? Tener el análisis de los resultados de las inspecciones ya realizadas. Debe tener en cuenta las normas, decretos y reglamentos que determinan parámetros y procedimientos de análisis, resultados y muestreo. Aquí hay una cuestión que es de confrontación con Chevron. Chevron, en esta parte, quiere que, por ejemplo, los análisis se los hagan con otros parámetros, hablaban de los TSLPs, que los resultados los comparemos con lo que ellos establecieron en el contrato en el 95. Si hay normas y leyes vigentes en el Ecuador, de acuerdo a la ley, es con esas normas que debemos compararlos. A ellos no les convienen esas normas, no les convienen esos parámetros. Entonces, el perito, obediente a lo que ordene la Corte, deberá hacerlo en base a este tipo de elementos. ¿Y la metodología que quedó establecida en el documento que firmó Alberto Rey? Ese no rige para esto. No. O sea, ya para esto sí para este nadie puede obligarnos a eso. ¿Sí? En este el perito debe buscar los procedimientos técnicamente posibles, los más adecuados, los más idóneos a nivel, quizás si hay parámetros internacionales, pero la idea es que realmente el técnico, el perito y su equipo técnico realicen el trabajo lo mejor posible para que Texaco no tenga la mínima oportunidad de cuestionar la validez o la credibilidad de ese informe. O sea, debe hacerlo usando todos los parámetros técnicos necesarios para que no se cuestione que la muestra estuvo mal, que la temperatura no le llegó bien, que cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, hay parámetros para eso y debe hacerlo en base a eso. ¿Dónde está? ¿Ya acabó eso? Chevron dijo que las normas no existen cuando Texaco estaba operando. No estaban vigentes. Sí. ¿Y es un problema, crees tú? No. Okay. Aquí aplican las normas de 96, por ejemplo, y necesitamos comparar las concentraciones en agua y suelo, las reglas más
puedo. Sí. Hay dos cosas ahí. Y también es parte de la teoría legal. Cuando Chevron estaba operando, no había tanta fijación de parámetros. ¿Sí? Lo que había era prohibiciones absolutas. ¿Sí? Estaban, por ejemplo, vigentes otras leyes que no decían se puede contaminar hasta aquí, ¿sí? Sino decía terminantemente prohibido contaminar. Entonces, si nos basamos a esas leyes, tenemos mucho más razón todavía. Es una cosa. Sí, son estándares narrativos. Sí. Segundo, por lógica legal en el país, cuando entra en vigencia una ley, una norma, esta sustituye a la anterior. Y la anterior queda sin vigencia, ya no tiene validez. Entonces, si tomamos una muestra, debemos compararla con la ley que está vigente, no con la que ya no vale, con la que ya no tiene vigencia. ¿Sí? Otro criterio es, se lo debe comparar con la norma que está vigente, por lo menos cuando se realiza el muestreo. ¿Sí? El muestreo lo realizamos febrero, marzo, abril. Entonces, cuando tomamos el muestreo. ¿Sí? Y tenía otro criterio más que se me escapó. Si se sube la remediación, tiene que hacerse con los límites actuales. Por supuesto. ¿Sí? Y otro criterio que también importante es que en este tipo de cuestiones y litigios ambientales, el daño no desaparece hasta que no se lo elimine. Sí, los daños están vigentes aquí, ahora, en forma continuada. Sí, entonces sí, debemos... es muy importante en los Estados Unidos. Aquí también. Es un criterio muy importante. Entonces, si está vigente hasta la actualidad, debe hacérselo con la norma de la actualidad. ¿Sí? Sí. Estoy de acuerdo. Ok. Somos inteligentes, ¿no? Ok, seguimos. Perdón. ¿Regresamos o qué? Ya vimos esto. Ahí está, es lo siguiente. ¿Seguro? La versión contiene el informe y después el contenido del informe. Ya está bien. Yo sabía que faltaba algo más. Yo sabía que... ¿Qué debe tener el informe también? Debe tener un resumen ejecutivo concluyente. O sea, el informe quizás tenga 60 páginas, 100 páginas, que va a ser muy difícil que el juez y que otra gente lea. Quizás en 5 páginas o 10 páginas, un resumen ejecutivo súper claro, bien didáctico, entendible y concluyente. ¿Hay o no hay? Sí. Sí. No como decían los peritos dirimentes. Parece que hay, pero puede que no haya, ¿no? Debe tener una categorización del daño. Lo que preguntaba delante. ¿En qué? En lo ambiental, por ejemplo. Debemos categorizar los pozos operados por Texaco, los remediados por Texaco, las piscinas ocultas, los componentes tóxicos, la relación de lo encontrado en el examen pericial y las inspecciones, la extensión del daño, los productos tóxicos. No hay más, allá. En la parte biótica, daño a la flora y fauna, especies más afectadas, tanto terrestres como ictiológicas o de peces. En la parte humana, afectación a los pueblos indígenas, cultura, afectación a la vida de la gente, tanto en su salud como en sus bienes. Debe tener también los mecanismos de reparación y establecer los costos de la reparación del daño. ¿Qué más hay? Ya. Eso es lo que creemos que debe tener. Pero quiero aclarar una cosa aquí. Ojo, puede que muchas de esas cosas
no sea posible hacerlas. Puede ser, porque cuestan demasiado, porque el tiempo es muy corto. Puede ser, sí. Pero la idea es tener un informe que más o menos englobe eso. Si no es posible algo, tampoco nos vamos a morir porque no ponemos un componente de eso. Sí. 1 y 2. Necesitamos probar que hay daños a humanos y bióticos. ¿Sí? Creo que es importante probarlo. Sí, pero... Es un poco diferente que... Sí. Pero bueno, un ratito No de es eso. únicamente necesario. No, it's not necessary, no es necesario. Es preferido. Un ratito, qué bien, un ratito realmente. ¡Es la primera vez! ¿El costo de la reparación es diferente al costo de indemnización o al costo que está peleando el caso? No, ¿O tiene que...? yo el costo de la reparación imagino que será algo menor que lo que tiene la demanda. A ver. El gasto de reparación, es algo físico que tú puedes hacer para reparar el daño. Sí. No necesariamente es el costo de la indemnización. No está determinado todavía el costo de la cuantía del juicio. En la demanda no se dice cuánto cuesta reparar esto porque no sabíamos, ni hoy sabemos. Quizás luego nos digan cuánto cuesta eso. Pero ojo, tenemos que ir por eso con categorizar el daño. Quizás un costo venga a reparar el daño químico en el agua subterránea, en el suelo, pero hay otros costos que también quizás se deben considerar. El daño a las personas, a las culturas, el daño que aún continúan sufriendo la gente, o sea, ese costo humano muchas veces, costo social, ¿sí? Que también se lo puede cuantificar en lo posible. Entonces, cuando digo yo costo de reparación, no me refiero únicamente a la parte química, sino el costo que tiene reparar el daño en un contexto general. ¿Sí? No sé si aclarar un poco más esto, ¿no? Sí. No sé, esta parte de aquí ya no es tanto del caso, o sea, del peritaje global, pero sí tiene relación, y voy a pasar un poco más rápida, que es lo que Chevron va a hacer posiblemente. O sea, y ahí sí, Richard muy atento a lo que puede pasar. Sí. ¿Cuáles son las amenazas posibles que vamos a tener en el caso? Sí. Va a haber un hostigamiento constante al perito y a su equipo técnico en el campo. O sea, una persecución, un hostigamiento. Ojo. Vigilancia permanente al trabajo que realizarán en el campo, Es por eso que decimos que deben tener todos los requerimientos técnicos para que no tengan opción. Ellos van a estar con cámaras, con videos, con un montón de cosas allí para ver el mínimo error y luego decir, vea, mató una mariposa en el camino y esa mariposa está en la muestra y alteró la muestra. Intentos de sobornar con dinero al perito, posiblemente a su equipo técnico. Si eso no funciona, van a intentar amenazar o quizás enjuiciar al perito. Posiblemente esto no haga, no ocurra nunca, pero son posibilidades. No, pero ya lo han hecho. En todos los pronunciamientos los amenazan con enjuiciar. Claro. Amenazas de demandas en contra de la corte. O sea, cuando la corte vende paz, hay posibles amenazas ya hacia la corte, no al perito. ¿Seguimos? Impugnar el nombramiento del perito, obviamente. Presionar a la corte para que ordene al perito entregar documentos, plan de actividades de campo, procedimientos técnicos de análisis, lista de técnicos acompañantes, método de muestreo y análisis, determinación de las áreas de influencia, normas, parámetros, leyes a tener en cuenta, o sea, para el perito. Ellos van a presionar a la corte para que obligue al perito que entregue esta información. Porque el principal problema de Chevron